Bueno, aquí estamos de nuevo. Buenas tardes para todos. Espero que estén todos bien, que el bichito haya seguido de largo, que no entre en la casa de nadie, ni de la familia, ni de los amigos. Y en estas condiciones tenemos que seguir trabajando. Eh, Esta es la tercera clase para ustedes, alumnos de segundo año. En la primera, ustedes recordarán, en vivo y en directo, en persona, dimos esa clase donde hicimos la introducción al segundo año, toda la temática. La semana pasada envié la clase sobre grupo operativo, una forma particular de trabajo grupal, centrado en la tarea, en la relación que los integrantes del grupo mantienen con esa tarea. Esa tarea que los convoca, los unifica, los organiza, etc. ¿Sí? Y recordarán que habíamos visto la cuestión de la doble tarea del grupo. Todo grupo tiene una tarea, que es aquella que lo convoca, pero que eso es variable de grupo en grupo. Y la otra tarea es el trabajo de los vínculos. Dentro de esta segunda cuestión, la del trabajo vincular, voy a presentar hoy un tema que es un tema complejo. Es un tema que tiene una historia porque fue conceptualizado hace más de 100 años por Freud, en principio, y que después de ahí se ha extendido. No es un tema sencillo, les voy a recomendar una bibliografía para que lean, que tampoco es de lo más fácil, además de un cuadernillo, por supuesto, pero digamos que para todos aquellos que trabajan o trabajamos con grupos, con vínculos, este tema es insoslayable. No porque todos los autores lo reconozcan, hay algunos que no lo trabajan, pero bueno, así les irá después. El tema de que se trata es transferencia. A ver, transferir significa pasar algo de un lugar a otro. Se transfiere un jugador de este equipo a otro equipo, se transfiere dinero de una cuenta bancaria a otra cuenta o al pago de la tarjeta, de la luz, de lo que sea. Una persona que trabaja, por ejemplo, en el Banco Nación puede ser transferido de la sucursal San Miguel a la sucursal Bellavista o viceversa. Transferir significa, por lo tanto, desplazar. La transferencia es un fenómeno de desplazamiento. Ahora, en psicología no usamos el término en el sentido de transferir plata a personas o lo que sea, sino que por transferencia entendemos un proceso psíquico interno mediante el cual un sujeto A le atribuye a otro sujeto B algo que es de A. Una escena, un vínculo, un significado, un contenido, positivo, negativo, neutro, lo que fuere. Hay algo de A que pasa a B. En términos de Pillon, el depositante, el depositario y lo depositado, que es lo que pasa de uno a otro. ¿Sí? El concepto de transferencia está íntimamente ligado con algo que ustedes ya han visto, que es el concepto de asunción y adjudicación de roles, ¿sí? Que yo les pedí que lo repasaran, la cuestión de los roles. Roles que están inscriptos en el mundo interno, roles que se formaron en nosotros allá lejos y hace tiempo, en la primera infancia, la gran mayoría, otros en la adolescencia o algunos más adelante, pero los roles más tardíos tienen una base, tienen un fundamento en aquellos roles primigenios. Y lo que uno hace cuando entra en contacto con otro es tratar de adjudicarle al otro el rol que yo necesito que cumpla y de asumir yo un rol que sea complementario o suplementario con ese que yo le adjudiqué. ¿Sí? Yo adjudico, pero también asumo, lo que pasa es que todos en el grupo o en el vínculo hacen lo mismo. Entonces nos vamos a encontrar con que cualquier vínculo, el vínculo grupal más, porque hay más gente, va a poder ser pensado como un entrecruzamiento muy complejo de roles. ¿Sí? Este concepto de Pillon de asunción y de adjudicación de roles es un derivado directo del concepto freudiano de transferencia.
porque finalmente adjudicarle un rol a otro significa transferirle algo a otro. Yo le transfiero contenidos mentales que son míos, representaciones, ideas, escenas, buenas o malas, positivas o negativas, no importa, todo esto está muy mezclado, es muy variado, pero algo que es mío yo se lo pongo a otro. Con una cuestión, yo no sé, yo no me doy cuenta que yo le estoy poniendo algo mío a otro. Recuerdan la comunicación, ¿no? Emisor, receptor, mensaje, bueno. Acá hay una parte de mi mensaje de la cual yo no soy consciente. Y a esa parte de mi mensaje se lo llama transferencia. ¿Qué es entonces transferir? Es adjudicarle a otro algo que es mío. Pero como yo no me doy cuenta, porque la transferencia no es consciente, entonces lo que yo creo, lo que pienso, lo que supongo, lo que siento, es que el otro es como yo lo veo y no me doy cuenta que yo de alguna manera lo pinté, lo dibujé, lo deformé, lo tuneé o lo hice a mi imagen y semejanza. ¿Se entiende esto? Cuando yo percibo algo de otro, no es que yo percibo lo del otro puramente, tal como es, sino que eso yo lo filtro a través de distintos filtros perceptuales que yo tengo, en los cuales la transferencia juega un papel muy importante. Pongamos un ejemplo sencillo. Uno se sienta a ver una película con un chico, que sea chico, de jardín, y entonces hay personajes buenos y personajes malos, y el nene se pone del lado de los personajes buenos y enseguida se hace enemigo de los personajes malos. Pero aparece alguien que no se sabe bien qué es, que es más mezclado, o está medio disfrazado. Entonces la pregunta de cajón es, ¿y ese es bueno o malo? ¿Sí? Hacen eso. Si es bueno, lo ponen en una categoría de bueno, amigable, etcétera, etcétera, y van a ver sus acciones, su conducta, sus mensajes de una manera. Si lo ponen en la categoría de malo, va a tener otra connotación, le van a cargar otros significados negativos, hostiles, amenazantes, y todo lo que haga ese personaje en la película lo van a leer desde ahí. ¿Se entiende esto? O sea, yo no miro puramente, objetivamente, lo que otro hace, porque la percepción yo la configuro, sin darme cuenta, pero la configuro. ¿Se entiende? Entonces yo le adjudico algo que es mío a otro sin darme cuenta y reacciono frente a ese otro con, dice Freud, un marcado sentimiento de actualidad, porque yo voy a decir, bueno, es esto, hizo esto, dijo lo otro, y no me doy cuenta que yo estoy, insisto, deformando, conformando, performando a ese objeto, a ese otro al cual tengo adelante. Esto es lo que explica por qué alguien a mí me cae bien, al de al lado lo patea y al tercero le cae indiferente. ¿Sí? Esto explica también por qué uno no se enamora de todo el mundo, sino solo de ciertas personas muy específicas. ¿Sí? Yo tiño al objeto, tiño al otro, lo pinto, le superpongo. Escenas, imágenes que son mías, se las pongo al otro y de alguna manera lo tapo. Pillon acá usaba un término que era el deslizamiento del mundo interno sobre el mundo externo. ¿Sí? Una vez más, nuestra percepción no es neutra. Ahora, ¿qué transfiero yo? Lo que tengo adentro, lo que tengo inscrito, lo que tengo grabado. Por lo tanto, lo que tenemos que decir, en primer lugar, es que la transferencia es un fenómeno de repetición. Yo repito modalidades, formas, vínculos, escenas que ya viví. De hecho, para repetir algo hay que haberlo vivido de nuevo. Para repetir segundo grado hay que haberlo hecho ya, ¿sí? Porque el que está por primera vez en segundo grado no lo repite. Entonces, la transferencia es, voy anotando acá para no perderme yo, es un fenómeno de repetición. Yo repito.
¿Qué repito? El pasado. El presente no se puede repetir, está transcurriendo. Yo repito el pasado. Perdón, acotación. Esto que estamos viviendo de la pandemia es inédito. Nunca nadie que vivió una cosa como esta. Hablan de la gripe española, fue hace 100 años, no queda nadie que la haya vivido. ¿Sí? Esto es totalmente nuevo, totalmente distinto. Por supuesto, uno revive, reedita con esto otras situaciones de amenaza, de catástrofe, de crisis, lo que fuere. Pero como tal situación es inédita, crisis económicas muchas, esta es la primera. Entonces, retomo. Fenómeno de repetición. ¿Qué repito el pasado? ¿Todo mi pasado repito? No. No se puede repetir todo el pasado porque para repetir un día de mi pasado necesitaría 24 horas. Imposible. ¿Qué repito entonces? Aquellas situaciones, escenas, vínculos, modalidades, frustraciones, decepciones, logros, triunfos, fracasos, éxitos, lo que sea, a donde yo quedé fijado. Concepto clave para entender la transferencia es un fenómeno de repetición y yo repito aquello donde quedé fijado. O sea, el concepto que tenemos acá es el de fijación. Bien, la pregunta entonces es la siguiente. ¿Y por qué alguien queda fijado a eso y no a otra cosa? ¿Por qué quedé fijado a esa escena y no a tantas otras? A ese vínculo y no a tantos otros, a esa situación y no a tantas otras. La fijación se debe a 3 motivos principales. En primer lugar, fijación por placer. Algo me gustó, quedé fijado, lo quiero repetir. De nuevo, en los chicos esto es muy evidente. Uno hizo algo, un juego, una mueca, inventó algo en el momento, les gustó y piden que uno lo repita, lo repita y lo repita. Y que le leamos el mismo cuento 900 veces y el mismo jueguito de la computadora 700 veces y el mismo video 400 veces. Es el gusto en la eterna repetición de aquello que fue placentero. Esta fijación por placer se entiende, es muy fácil. Algo me gustó, lo quiero repetir. Bien, pero hay una segunda opción, y es que yo me haya quedado fijado a algo del pasado, escena, situación, vínculo, etcétera, que haya sido frustrante, decepcionante, angustiante, amenazante, terrible, lo que fuere. Repito también eso. ¿Para qué repito eso? Y acá, en general, uno repite aquellas cosas que salieron mal para corregirlas y modificarlas en el presente. Si yo en aquella escena infantil no conseguí ser el preferido, entonces voy a tratar de que ahora, estos que están acá conmigo, me den a mí ese lugar de preferencia. ¿Se comprende? Si bien yo quedo fijado a lo negativo, a lo displacentero, repito para ver si puedo corregirlo, cambiarlo, modificarlo en el presente. Pero hay todavía una tercera posibilidad, esta es más seria, que es aquella gente que se queda fijada a situaciones displacenteras, traumáticas, etc., y las repite para volver a fracasar, para volver a quedar traumatizado. A esto se le llama neurosis de destino. Esto supone fijación a los traumas y por lo tanto una compulsión a repetir los traumas, que puede ser el abandono, el fracaso, la soledad o pueden ser cosas más graves. Ejemplo típico de esto, esa chica que fue golpeada por la madre o abusada por el padre y después se busca de grande un novio que sea abusador y golpeador. ¿Se entiende? Quedan fijados y lo repiten tal cual. O sea, lo repiten para volver a traumatizarse, ya sea usando a otros en un vínculo y si no tienen a otro por mano propia. Este tipo de compulsión a la repetición de los traumas los encontramos en las patologías graves. Quiero decir, adicciones,
alcoholismo, por supuesto, trastornos alimentarios, psicosis, vínculos violentos, ¿sí? Pero lo menciono porque es factible. Entonces, repetición quiere decir que yo repito algo de mi pasado, lo cual quede fijado por distintos motivos. Ahora, el término repetición también lo podemos entender de otra manera. Fíjense que yo puedo decir repetición todo junto o repetición. Pongo una rayita, repetición. Repetición quiere decir volver a pedir. Yo le pido al otro que está ahora acá conmigo que haga algo con mi demanda. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La transferencia no es un pedido. Yo no le pido amablemente al otro que por favor me dé lo que yo estoy necesitando. Se lo demando. Piensen en el lenguaje jurídico. Una demanda es una obligación, ¿sí? Yo quiero obligar a otro a que haga algo. En la transferencia hay demanda. Cuanto más fuerte es la transferencia, mayor es la demanda, mayor es la presión para que el otro haga lo que yo quiero que haga, necesito que haga. ¿Se entiende esto? Entonces, repetición es volver a hacer lo mismo, pero también es volver a pedir. Entonces, en primer lugar, pensamos a la transferencia como un fenómeno de repetición. Pero como lo que se repite es el pasado, porque no puedo repetir el presente, entonces vamos al segundo concepto importante, que es el concepto de regresión. Regresión. Yo vuelvo a un pasado. Repito el pasado, el presente no lo puedo repetir. ¿Se entiende? Cuanto más intensa es la transferencia de alguien, mayor es su nivel de regresión. Esto tiene que ver, no quiero complicar una clase que es así grabada, con el concepto de pillón de pretarea, ¿sí? Donde la gente funciona de una manera bastante regresiva. Ya van a ver Bion con su concepto de supuesto básico, ya van a ver el polo fantasmático Nancier, todo eso tiene que ver con esto. O sea que aquel que transfiere regresa a un pasado, a la parte del pasado donde uno quedó fijado. En todo caso, a la versión que uno tiene de aquello, que no es lo mismo. ¿Por qué? Y porque uno interpreta su pasado, interpreta las escenas, interpreta los vínculos. Entonces hay gente que es muy reclamante, muy demandante y te dicen, bueno, sí, lo que pasa es que a mí en mi casa no me daban bolilla porque mi madre prefería a mi hermanita que era la más chica. Y por ahí no es así. Por ahí lo que pasa es que él tenía 10 años y la hermanita tenía 1, y entonces obviamente iba a atender más a la hermana. ¿Se comprende? O por ahí él fue siempre muy demandante, muy celoso, nunca nada le alcanzaba, entonces se quedó con la idea de que lo habían perjudicado en el reparto y la cosa no era así. Tenemos versiones de nuestro pasado. Ya van a ver el año que viene que la crónica que toma el observador no es lo que pasó en el grupo, sino la versión que él pudo rescatar escribiéndola. Entonces, repetición, regresión. La transferencia, dice Freud, es una resistencia. En la cura, porque esto lo descubrió en el tratamiento analítico, porque él dice que el paciente repite para no recordar. En lugar de recordar escenas, situaciones, vínculos, etcétera, que no quiere recordar, prefiere ponerlo en acto. Lo dice casi con estas palabras, ¿eh? Lo pone en acto, por lo tanto, el que transfiere está siendo un actor y tiene algo de psicodrama todo esto, ¿no? Tomando el concepto de transferencia y llevándolo al terreno de los grupos, Pillon hizo una acotación muy interesante. Él dijo que en los vínculos la transferencia es una resistencia al aprendizaje. ¿Por qué? Porque el aprendizaje, ya sea de la gente que tengo adelante mío, que no son aquellos de allá entonces, o la tarea, la teoría, el aprendizaje
implica la incorporación de lo nuevo. Aprender es incorporar lo nuevo. Yo no les puedo enseñar a ustedes la tabla del 3 porque ya la saben. ¿Sí? Sí les puedo enseñar qué es la transferencia porque eso no lo saben. ¿Se entiende? Entonces, aprender es incorporar lo nuevo, pero si yo estoy apegado a lo viejo, me encuentro en esa contradicción universal que habla Pillon, una de las contradicciones en los grupos, que es entre lo viejo y lo nuevo. Cuanto más apegado estoy yo a lo viejo, menos voy a poder incorporar lo nuevo. Cuanto más repita yo mis viejas modalidades vinculares, menos voy a poder comprender que estos que están acá adelante, enfrente mío, son otra cosa, son distintos, son diferentes. ¿Se entiende? La transferencia supone que yo repito que hago lo mismo y que de alguna manera quiero cobrarme viejas cuentas pendientes que tenían que ver con el allá, atrás y entonces, quiero que me las paguen los de acá, ahora, los presentes. Por eso decimos que la transferencia es una resistencia. En terapia es una resistencia a la cura, en la vida cotidiana, en el aprendizaje es una resistencia al aprendizaje, es una resistencia a lo nuevo. Entonces tenemos que la transferencia es un fenómeno de repetición, que es una regresión, que es una resistencia. Por lo demás, la transferencia como fenómeno es inconsciente. Freud lo dice con toda claridad, uno repite sin darse cuenta. Yo no me doy cuenta que estoy transfiriendo, yo no me doy cuenta que estoy poniendo en otro algo que es mío, que pertenece a mi pasado. ¿Se entiende esto? Por lo tanto, podemos decir que la transferencia es inconsciente. Vuelvo a lo que dije antes de la relación entre transferencia y asunción y adjudicación de roles. ¿Son lo mismo? No. Yo creo que no. La transferencia es un fenómeno inconsciente. La asunción y adjudicación de roles son preconscientes y conscientes. Es decir, yo puedo, mediante un esfuerzo de reflexión, entender por qué yo u otro desarrolla el rol que desarrollo en el grupo. ¿Sí? Me doy cuenta de los liderazgos, los portadores, los portavoces, los chivos expiatorios, los saboteadores, etc. Eso yo lo puedo ver. La transferencia sería ese proceso inconsciente, muy complejo por otro lado, que determina que yo transfiera, reedite este rol u otro. ¿Se comprende esto? Me resulta difícil, ustedes disculpen sin un pizarrón, pero bueno, vayan leyendo el cuadernillo, vayan viendo el material. Les voy a dar ahora algún texto para que ustedes busquen en internet y lo puedan leer. Les voy a dar algunos textos que son un poco complicados, porque no son textos de divulgación, pero de todos modos creo que les puede llegar a servir. Entonces, bueno, la dificultad extra de no tener un pizarrón. Tenemos entonces transferencia, que se manifiesta como proceso de asunción y adjudicación de roles, que supone repetición, que supone regresión, que supone resistencia, y además, lo que les decía recién, la transferencia es un fenómeno inconsciente. Por eso yo vivo la situación actual, X la que sea, con un marcado sentimiento de actualidad. Yo creo que lo que yo siento se corresponde con la situación actual y con lo que el otro o los otros hacen. No me doy cuenta que estoy repitiendo, que estoy proyectando, depositando, adjudicando, transfiriendo. ¿Se entiende esto? Bien. Relación entre transferencia y vínculo. A ver, el vínculo supone una relación con otro que es significativo, ¿sí?
alguien que es importante para mí, que tiene una carga afectiva, etc. Bien, ese vínculo actual quiere decir personas adultas, jóvenes, adolescentes, presuponen vínculos anteriores. Por lo tanto, el vínculo actual va a estar tenido por esos vínculos anteriores. Y esos vínculos anteriores son los primarios, son los fundantes, son la familia. Es en la familia como matriz donde uno configura su estructura vincular, la que lleva adentro, que después pone en acto, configura su estructura de roles, esos roles inscritos en el mundo interno, y después los va a poner en juego, dice Freud, en la medida en que lo consientan las características del objeto presente. Traducido al castellano, eso quiere decir que yo no voy a transferir cualquier cosa sobre cualquiera. ¿Sí? La transferencia, en general, reconoce ciertas características del otro que le permiten a ese otro ser un buen perchero donde yo voy a colgar mi abrigo. ¿Se entiende? Algo tiene el otro. Por algún punto viene ese enganche, ese enlace. Si no todos sentiríamos lo mismo frente a todos, ya di el ejemplo, no es así. Entonces, el otro tiene, pero yo le pongo. Donde hay vínculo hay transferencia, sí. Donde hay vínculo hay transferencia, aunque más no sea por el hecho de que ese está colocado por mí en un cierto lugar, por ejemplo, en términos kleinianos, objeto bueno, y entonces va a recibir toda la carga de los otros objetos buenos. Y si lo puse en el, digámoslo así, objeto malo, personajes negativos, hostiles, agresivos, va a recibir toda la sobrecarga de esos personajes negativos. En los vínculos puede haber espacios o momentos de mayor o de menor transferencia. Pensemos algo que puede pasar en el vínculo, que es la decepción. Me decepcionaste. Nunca pensé que vos podías hacer esto. ¿Por qué no? Porque yo le había puesto a él algo que estaba dentro mío, de algo idealizado, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Se entiende esto? No me decepciono tanto por lo que el otro es, sino por lo que no es. Y eso que no es aquello que yo le había puesto sin que el otro lo sepa y yo tampoco. ¿Se entiende? Entonces, hay momentos y momentos también en los vínculos con respecto al fenómeno transferencial. ¿Hay vínculos sin transferencia? No. No hay un vínculo que sea puramente objetivo. ¿El vínculo es solo transferencia? No, tampoco. ¿Por qué? Porque el otro existe y hace cosas que va de alguna manera retroalimentando o no aquello que yo puse en el otro, lo que creo del otro, etc. Igual, en los vínculos hay momentos transferenciales muy intensos que tapan todo y entonces uno no sabe quién es el otro porque lo pintó todo de azul, digamos, y entonces yo creo que es azul. Un ejemplo de esto que les estoy diciendo es el flechazo amoroso, el enamoramiento brusco, la fascinación, el coup de foudre, como dicen los franceses, el deslumbramiento. Frase típica, vos sos como yo siempre soñé. Claro, ¿quién es el otro? Es un sueño. Yo lo estoy soñando, es mi sueño. ¿Y el otro es como yo flasheo que es? No, lo más probable es que no. Pero esos momentos iniciales de alta idealización son los momentos de la fascinación, son los momentos, por otro lado, tan lindos. ¿Por qué? Porque yo siento que conseguí todo. Ahora, el otro tiene todo, no. No. Con lo cual, en algún momento, inevitablemente, todo ese fluvio va a tener que bajar. Y entonces, cuando ese fluvio baja, ahí se abren dos opciones. Una, la decepción. Se me pinchó. No, yo creía, pero no, nada que ver, no me interesa. ¿Cuántas veces uno ha escuchado esto, no? O lo ha dicho.
La segunda posibilidad es que ese enamoramiento, esa fascinación, dé paso, por supuesto, al amor. El amor supone querer a otro a pesar de sus defectos. Y que me quieran a mí a pesar de mis defectos. Si no existiera esto, estaríamos todos solos en la vida. Queda claro, ¿no? Porque ¿cuántos perfectos puede haber uno? Todos se juntaron entre ellos y listo. ¿Y el resto qué hacemos? Nada. Pero entonces, esos momentos de enamoramiento son momentos de alta transferencia, de alta idealización. Lo mismo, y por la contraria, puedo decir de aquella situación donde uno conoce a alguien y de primera nomás le pateó el hígado. Uno dice, qué detestable, qué asquerosa, qué... ¿Por qué? Está bien, por ahí uno captó algo en el otro, es cierto. Pero lo más probable es que yo le haya puesto, o que ella o él con su imagen enganchen en una escena interna mía, y entonces yo hice así, le puse todo. Porque el que tengo al lado mío me dice, che, para tanto, pues si no, nada, si es re buena persona, ¿por qué le tomaste tanta aversión, tanta tirria así? ¿Se entiende? ¿Quién tiene razón, el otro o yo? Por ahí uno de los dos tiene razón. Por ahí yo tenía razón, era una basura, pero por ahí no, ¿eh? Por ahí no tenía razón. Y lo que pasa es que le puse algo ahí al otro. ¿Sí? Miren, hay gente que se ve y se detesta. Y se detesta. A veces es de una sola vía, ¿eh? Uno está muerto de amor por otro que ni se entera. Es lo que le pasaba a Felipito, el de Mafalda, pobre. Estaba muerta con una compañerita, la piba ni lo miraba. O a veces uno detesta a alguien que uno ni siquiera lo registra. ¿Se entiende? Después, la transferencia no se limita solamente a los vínculos cara a cara. Las figuras públicas son objetos de transferencia, por supuesto. Por eso es interesante que hoy figuras públicas, actores, deportistas, etcétera, hagan campaña contra el coronavirus y tratando de concientizar a la gente, pues la gente tiene llegada, qué sé yo. Lali Espósito tiene 3 millones de seguidores en Instagram. Seguramente seguidoras y todas pibitas que se levantan a la mañana, lo primero que hacen es entrar en su sitio a ver qué posteó. Esa gente tiene mucho peso, hay mucha transferencia sobre ellos, digamos Maradona, digamos, qué sé yo, Messi, Ginóbili, etcétera, ¿no? Ahí también hay procesos transferenciales intensos. Con respecto, y hasta puede ser en algo no animado, el auto, por ejemplo. Hay tipos que quieren a ese auto más que a la familia, ¿sí? El celular, por ejemplo. Un chiste de una que decía, encontré a la... encontré lo perfecto, está siempre disponible, nunca me dice que no. ¿Qué? ¿Conociste a alguien? No, mi celular, dice. Hay gente que se adicta al celular. Entonces, se puede hacer transferencia de muy distintos tipos sobre personas de la cercanía, personas públicas, sobre objetos inanimados, también, por supuesto, hoy sobre el coronavirus. ¿Sí? Que nunca nadie vio uno, obviamente que no, porque, qué sé yo, 1.000.000 de veces más chico que un cabello, pero estamos todos asustados con él. Es la personificación del mal, pero con una característica, porque, por ejemplo, los nazis eran personas, ¿sí? Y a una persona, uno de último le puede pegar un tiro. El coronavirus no es una persona y uno no le puede pegar un tiro. O sea, estamos mucho más indefensos frente al coronavirus que frente a otro tipo de amenazas, ¿sí? A ver, hasta acá la clase. Transferencia como repetición de escenas, vínculos donde uno quedó fijado, como proceso regresivo, como proceso inconsciente, transferencia como fundamento de la asunción y adjudicación de roles. Les voy a dar 3 textos para que lean, ¿sí? Si me zumban las orejas,
En estos días sabré que son ustedes. El primero, los tres se los bajan de internet, ¿eh? El primero de Sigmund Freud, 1912, La dinámica de la transferencia. El texto se llama así, es el texto donde Freud conceptualizó este fenómeno. El segundo, también de Freud, creo que es un año después, 1913, se llama Recordar, Repetir y Reelaborar, que también lo pueden encontrar en la traducción vieja como Recuerdo, Repetición y Reelaboración. Este segundo texto es un poco la ampliación del primero. ¿Sí? Es un desarrollo, trabaja más cosas de las que trabajó en el primero. El tercero es un texto de Pichon que está en el proceso grupal, se lo buscan en internet, que se llama Transferencia y Contratransferencia en la situación grupal, donde Pichon lo que hace es tomar el concepto de transferencia que Freud trabajó en el consultorio, en el cara a cara con el paciente, y lo lleva al terreno de los grupos. La transferencia en grupo es más compleja porque, como bien dice él, ahí las transferencias son cruzadas y múltiples. Yo transfiero con los otros y los otros conmigo y entre ellos, o sea que hay una red transferencial muy compleja. ¿Sí? Estos son tres textos científicos. Léanlos en el orden que yo se los di, porque tiene aclaraciones sucesivas. Y después les voy a dar para que lean 2 cuentos. Si quieren pueden empezar por los cuentos y por ahí los cuentos iluminan la clase y también los ayuda para la lectura de los textos. Uno de esos cuentos es de Mario Benedetti, el uruguayo, y se llama Familia Iriarte, con I latina, Familia Iriarte, que es un cuento que transcurre en Montevideo en 1946, que es excelente y además tiene un final que es espectacular. Y el otro texto es de Julio Cortázar, el otro cuento es de Julio Cortázar y se llama Cambio de Luces. Cambio de Luces. Que también es un muy lindo cuento y tiene un final que es maravilloso. ¿Sí? Entonces, la clase, más los cuentos, más los 3 textos, más el cuadernillo, tienen para entretenerse. Hay mucha gente que vio la primera clase, nadie me mandó ninguna pregunta, no sé, hablen con Julio a ver cómo podemos hacer para que las preguntas vayan y vengan y yo pueda responder dudas, porque así de esta manera, bueno, yo emito y no tengo mucha respuesta de parte de ustedes. Bueno, hasta acá creo que dije lo central. Que siga todo bien. Nos preparamos, por supuesto, para algo largo. Esto no es una carrera de 100 metros ni de 400, esto es una media maratón como mínimo. Así que esto va a ser por un tiempo largo. Bueno, mantener la cabeza, poner lo mejor de uno, tratar de salir adelante entre todos con responsabilidad, con solidaridad. Y bueno, en algún momento nos volveremos a ver cara a cara, que es lo que correspondería. Bueno, terminado entonces este ciclo de clases, gracias. Nos vemos, cualquier cosa, estoy a la disposición de ustedes. Chao.